Las posibilidades de la inteligencia artificial son tan extraordinarias como impredecibles, desafiando constantemente las capacidades del cerebro humano. Los avances en IA nos permiten desarrollar algoritmos que analizan neuroimágenes, datos genéticos y fisiológicos de miles de personas, extrayendo marcadores biológicos para predecir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Un progreso esperanzador que abre la puerta a nuevos tratamientos y a la lucha contra la neurodegeneración. La popularidad de ChatGPT, un consultorio informático capaz de redactar informes, escribir artículos o resolver problemas, incluso de índole emocional, es un hecho irrefutable. Sus más de 100 millones de usuarios avalan su utilidad. Sin embargo, la creación de datos falsos y los usos maliciosos de la tecnología generan controversia, sumergiendo a ChatGPT en el dilema moral que acompaña a los grandes avances científicos. Las nuevas versiones de la IA, como un ChatGPT Turbo, auguran un futuro donde la IA podría sustituir o superar muchas actividades humanas, especialmente las relacionadas con el ingenio y la creatividad. Un futuro que desafía las capacidades biológicas del cerebro humano y nos lleva a preguntarnos, ¿podrá la IA igualar o incluso superar la inteligencia humana? Para responder a esta pregunta, es crucial comprender que la IA imita algo que solo conocemos parcialmente, el cerebro humano. Un órgano de 85.000 millones de neuronas interconectadas por 10 superíndice 1 sinapsis, del que aún desconocemos muchos de sus secretos. Si bien la abundancia de datos sobre el cerebro, anatomía, fisiología, genética, conectoma, nos permite desarrollar modelos de IA cada vez más complejos, simular no es lo mismo que comprender. La reproducción matemática del comportamiento cerebral no garantiza que se capture la esencia de su funcionamiento. La conciencia fenomenológica, una de las capacidades del cerebro humano, sigue siendo un misterio. Si la IA logra construir un sistema tan complejo como nuestro cerebro, ¿podrían surgir de él capacidades emergentes como la conciencia? Un interrogante que aviva el debate sobre si la IA podría igualar o superar la inteligencia de su creador. ¿Una herramienta o una amenaza? Materia Gris explora la fascinante relación entre la IA y el cerebro humano. Un tema que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y el papel que la IA jugará en él. ¿Será la IA una herramienta que potencie nuestras capacidades o una amenaza que supere nuestro control? El debate sobre la IA no solo se limita a la tecnología, sino que también involucra cuestiones éticas y filosóficas. ¿Qué significa ser humano en un mundo dominado por la IA? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se use para el bien común y no para la destrucción? El futuro de la IA es incierto, pero una cosa es segura, la relación entre la IA y el cerebro humano será uno de los temas más importantes que la humanidad tendrá que enfrentar en las próximas décadas. Un desafío que nos invita a explorar las posibilidades de la IA con responsabilidad y cautela. ¿Podrá la inteligencia artificial imitar a la perfección el funcionamiento del cerebro? ¿Cómo afectará la inteligencia artificial al trabajo, la educación y la vida en general? ¿Qué medidas podemos tomar para asegurarnos de que la inteligencia artificial se use de forma responsable? Escríbenos tus opiniones en los comentarios y no olvides compartir con tus amigos.